Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Pablo García, vicedirector de Cáritas, muchas gracias por estar hoy en Vorterix. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitar. Escuchábamos recién a Macri y a Cristina. Y te quería preguntar, Pablo, lo primero, la estadística de que dio el gobierno nacional sobre pobreza indica que 1 de cada 3 argentinos es pobre. ¿Te sorprendió? ¿Qué te pasó cuando escuchaste esa cifra, ese dato? No, bueno, no nos sorprende, primero porque, bueno, estimamos más o menos que pueden ser los datos que están circulando hoy en la calle, digamos, que tienen que ver con la realidad. Pero más allá de sorprendernos, un poco la sensación que nos da desde lo personal y de lo institucional, es un poco la bronca de que cuando surgen estos índices, nosotros ya nos ha pasado muchas veces cuando surgen índices de indigencia, de desocupación, de pobreza, centramos la mirada más en el índice que en la problemática en sí misma, ¿no? Es como que miramos el dedo que señala el sol, ¿no? Y bueno, eso nos preocupa fuertemente, digamos, como institución y como sociedad, porque en realidad, como lo hemos transmitido muchas veces, nosotros no manejamos índices, digamos, un poco no cambiamos nuestras políticas internas en función de los índices, sí en función del acercamiento o no de la gente a golpear la puerta de Cáritas a pedir una mano, ¿no? Ese es nuestro índice de alguna manera más real. ¿Cuándo empezaste a laburar en Cáritas? ¿Cuándo con los temas sociales? ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó ver? Momentos que me generan la Argentina. Personal, yo vengo trabajando de alguna manera vinculado a lo social desde adolescente, porque tenía 15 años, estoy por cumplir 40, así que hace un rato que estoy más o menos vinculado a lo social. Era más joven, digamos, pero la crisis del 2000-2001, en lo personal, todavía no estaba vinculado a Cáritas, pero fue lo más crítico, fue una etapa que golpeó muy duro. Esto no es comparable a eso, al menos no todavía. Me atrevo a decir que todavía no. Fue después de muchos años de desgaste, de una década de muchísimo desgaste institucional, principalmente, más que económico de la familia. Creo que no soy analista de la situación y del contexto político, pero creo que hubo un desgaste y una ausencia del Estado muy importante en esa década, en los 90, que originó esa decadencia que en realidad fue la gota que colmó el vaso, lo del 2000-2001, y que estimo que son cuestiones que suceden cuando el Estado está ausente y cuando el Estado, que es quien tiene que velar por el bien común, más allá de las instituciones o de las organizaciones que colaboremos en el tema, estas cosas suceden cuando el Estado está ausente, ¿no? No podemos hacer pronósticos, pero un poco nos asusta que el Estado tiende a borrarse o a ausentarse de las problemáticas. Y bueno, no podemos vaticinar qué es lo que va a pasar, pero hay un cierto olor a aquella época, ¿no? Y esto que estás mencionando, esta ausencia del Estado o profundización, si querés, de la ausencia del Estado, ¿desde cuándo lo empezaron a advertir? Por ejemplo, hablas de 2001-2002, después Argentina tuvo un rebote económico, sí. Y en el último tiempo cada uno toma la fecha que mejor quiere. Nosotros, a ver, vamos a ser muy sinceros en esto, digamos. Cuando los medios nos entrevistan por esta situación, siempre surge la comparación de alguna manera, tratando de sacar de qué lado estás, ¿no? Si estás del lado de la década pasada o si estás de noviembre para acá. Vamos a ser muy sinceros, nosotros con el gobierno anterior había una presencia del Estado mucho más presente, ¿sí? Que las políticas o las medidas que se hayan tomado hayan tenido éxito en mayor o menor medida puede ser discutible, ¿sí? Pero había un Estado mucho más presente. No podemos hablar en estos 9 meses, pero sí sabemos o está a las claras de alguna manera que las medidas que se han ido tomando, digo, todo el tema inflacionario, todo el tema de financiamiento del Estado, son cosas que van repercutiendo y tal vez hoy no hayan repercutido sustancialmente, o todo lo que pueden repercutir, pero bueno, el pronóstico es como reservado, ¿no? La Argentina es un país que necesita del Estado, necesitamos que las políticas públicas tengan que ver con los sectores más vulnerables, más desfavorecidos, y cuando empezamos a mirar hacia otros sectores, es donde empezamos a desproteger siempre a los más vulnerables, ¿no?
estos acomodamientos económicos y políticos, los que más sufren son los que sufrieron siempre. ¿Cuáles son las principales carencias? ¿Qué es lo que pide la gente? Porque habitualmente la clase media tiene una mirada burguesa, por decirlo de algún modo, que supone que los que más necesitan tal o cual cosa. En el territorio, ¿cuáles son las carencias principales que vos ves? Mirá, hoy en general la problemática a veces tiene que ver con alimentos, ¿sí? Con alimentos, con ropa no tanto, pero hoy la gente está pidiendo más alimentos, ¿sí? No tanto ropa. La carencia estructural de alguna manera en los sectores más vulnerables siempre ha sido el tema de la vivienda, el tema del hábitat, ¿no? Una vez resuelto el tema del alimento, el tema de la vestimenta, el tema de la vivienda es una de las situaciones más conflictivas o más difíciles de resolver. En esto se han dado pasos, digamos, a través de créditos, a través de programas de mejoramiento habitacional. El programa Mejor Vivir es una seña de esto. Y bueno, empezamos a encontrar que la gente ha dejado como de mejorar su hábitat, su vivienda, su lugar de ampliar la vivienda o de mejorarla, y ha empezado de vuelta a guardar un mango, como decimos cotidianamente, para asegurarse el alimento, para asegurarse la vestimenta y demás. Hoy a Cáritas está llegando de alguna manera un poco más de gente con necesidades que tienen que ver con el alimento. Hay gente que viene a pedir empleo, posibilidades de algún crédito para algún emprendimiento. Pero la particularidad es que es gente que mucha de la gente no estaba viniendo a Cáritas asiduamente, ¿no? Entonces se nota, digamos, que por ahí la demanda es de una población, entre comillas, nueva, y eso es un poco lo alarmante, ¿no? Nuevamente vuelvo a repetir, como decíamos al principio, no podemos cuantificar porque no trabajamos ni con estadísticas, ni midiendo cuántos años hace que esa persona no viene a Cáritas, si alguna vez vino, cada vez que nos viene a solicitar ayuda. Estamos más enfocados en resolver el problema que en cuantificarlo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación que nosotros observamos. ¿Y qué se puede? A ver, vos no sos presidente, no sos gobernador, no sos intendente, no sos ministro de nada, pero igual tenés mucho conocimiento de este tema. ¿Qué se puede hacer? Porque ahora la sensación, yo coincido con vos, puede ser que hayan habido políticas, ideas, iniciativas interesantes, pero después es discutible si fueron exitosas o no en el campo. Da la sensación de que la realidad siempre termina superando ampliamente a cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier iniciativa. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, no sé. Si supiera, probablemente no estaría sentado acá, pero... o sí, capaz que también. Capaz que sí. No, el tema me parece, tiene que ver con lo que siempre se denomina como pobreza estructural, ¿no? Es decir, uno atiende a las cuestiones emergentes, que son la gente que viene a Cáritas o la gente que está enmarcada en un índice o en una estadística. Lo cierto es que hay un montón de familias y de sectores del país y de la ciudad también, digamos, los barrios periféricos que están enmarcados en una situación de pobreza hace muchísimos años, que no tiene que ver ni con el gobierno actual ni con el gobierno anterior, que viene de muchísimas décadas de familia tras familia y generaciones que están en una situación de pobreza y que las políticas no están logrando de alguna manera atacar ese problema, que queremos que más allá que con solidaridad o con alimentos o con chapas y con subsidios, tiene que ver con una cuestión más macro, ¿sí? Con cuestiones de distribución de la riqueza, a quienes como Estado atendemos, hacia quienes miramos, para quienes generamos empleo. Por eso decía al principio, cuando el Estado está ausente, esa población que siempre fue pobre o hace muchísimos años que está en una situación de marginalidad, sigue sin tener a nadie que lo defienda, ¿no? Porque en las instituciones estamos presentes en el barrio, como muchos sectores del Estado también lo están presentes, pero nosotros no tenemos ni la decisión política, ni los recursos, ni la posibilidad de resolver estructuralmente esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vos ves que hay un Estado que tiende de alguna manera a desfinanciarse, ¿sí? Y a favorecer, digamos, la balanza económica a veces de los los grandes emporios económicos, uno plantea, ¿y para los más vulnerables qué? No estoy de acuerdo con la teoría del derramamiento, digamos, porque nunca cae nada. Y si cae, nunca llega a los sectores más marginales. Mencionaste una palabra clave que es empleo. ¿Viste que hay una idea
como una especie de mito popular de que los subsidios, la política de subsidios continuas matan la cultura del trabajo. Y se dice que en los últimos años se fue matando la cultura del trabajo. ¿Ustedes observan eso? ¿Cuál es tu opinión? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Depende de los programas y depende cómo los actores políticos de las bases lo llevan a cabo, ¿sí? La política de subsidios o de ayudas, digamos, al empleo, del microcrédito, por ahí, depende cómo se apliquen, tienen ese logro o no, ¿sí? Yo he conocido políticas de subsidios que han logrado que mucha gente se pueda capacitar, por ejemplo, que a través de un subsidio pueda tener un ingreso económico en la familia y que aparte pueda capacitarse y que pueda montar un emprendimiento y que hoy pueda estar comercializando en una feria en donde el origen tal vez tuvo que ver con un subsidio. Digo, inversamente a lo que comúnmente se puede creer, eso no destruyó una vinculación directamente con el empleo. Después es como todo, digamos, habrá, digo, en los sectores más marginales hay un montón de gente y en esto hay de todo. Entonces uno dice, no, bueno, si le das un subsidio no va a trabajar. Seguramente la persona que dice eso conoce algún caso, tal vez, más allá de la creencia popular, de que a alguien le dieron un subsidio y que fue a gestionar otro y que no fue a trabajar. El tema es cuando extrapolamos esos 10, 15 o 20 casos que vos podés conocer a toda una población y decir, todos los pobres cuando le das un subsidio después no van a trabajar. Entonces, ese supuesto que hacemos como sociedad de que cuando vos le das subsidio destruís el trabajo o destruís el empleo, bueno, tendrá que ver con algunos casos que han hecho eso, como en otros sectores de la sociedad, cuando uno le da un subsidio, un crédito o no declaran un ingreso, están de alguna manera haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera uno le da mucha bronca que diga, no, si vos le das un subsidio a alguien que está en un sector pobre, no va a ir a trabajar y se va a acostumbrar. Bueno, lo mismo podríamos pensar de un empresario, podríamos pensar de alguien que no tiene que pagar impuestos, de alguien que no declara una ganancia. Se acostumbra a no declararlo, entra en un circuito de no declarar una cosecha, por ejemplo, y bueno, eso se hace hábito. Lo único que una cosa son 700 pesos y otra cosa son millones de mangos. Hablaste de la feria y te referías, creo, puntualmente al caso del laburo que estás haciendo vos. Bueno, Cáritas, la Secretaría de Extensión de la Universidad, tuvo la oportunidad de ir a la feria a ver el resultado final de un trabajo que están haciendo con horticultores de la zona de Cerri. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata ese proyecto puntual, ese trabajo. Bueno, la Feria del Lago es un espacio que está hace más de 7 años instalado en Bahía Blanca, en el sector del lago del Parque de Mayo. Es un grupo de emprendedores que inicialmente se fue acompañando desde Cáritas, muchos con subsidios, muchos con créditos, y que comercializan sus productos, son todos productos artesanales hechos con sus propias manos. Y que en el último año, a través de un trabajo entre Cáritas, con el INTA y la Universidad del Sur, se pudo acercar a un grupo de Cambio Rural, que el Cambio Rural es un programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del ahora Ministerio de Agroindustria, que nuclea productores hortícolas y que tenían una dificultad para comercializar sus productos, principalmente en el tema del precio que recibían por ese producto. Se los invitó a participar de una feria, ellos conformaron un grupo de productores. Y bueno, después la repercusión fue muy buena a partir de esa primera participación en noviembre del año pasado. Y de esa manera ahora están sosteniendo la asistencia a la feria cada 15 días, los domingos, a vender los productos. Que están bonitos, tiene una pinta bárbara. Están sí, son frescos, son recién cosechados. Recién hablé con algunos que estaban empezando a cosechar para mañana. Bueno, eso es muy importante, digamos, eso generó que el productor sea un poco dueño de mayor cantidad del precio, digamos, si vos pagás una tabla selga, no sé, 12 o 15 pesos, todo ese dinero va al productor, ¿no? Cuando en una cadena mucho más pesada de comercialización, el productor capaz que por eso recibe 5 o 6 mangos. Entonces, lo que intentamos de alguna manera, desde Cáritas y desde el INTA, yo también tengo vinculación con el INTA, trabajo en el INTA, tiene que ver con eso, con generar en los sectores más desprotegidos de la producción un ingreso más pleno para que puedan hacerse sustentables. Son todos productores del cinturón hortícola de acá de Bahía Blanca, ¿no? Eso, ¿y te parece que una política activa podría ser tratar de que cada vez más gente pueda producir sus propios elementos de consumo? ¿Eso se puede hacer o es medio una irrealidad pensarlo? Y es medio complicado en realidad. Cada vez hay, paradójicamente, cada vez hay más gente que produce sus propios alimentos, ¿sí? Hay una Hay una cultura... Ya no solo estamos hablando en las clases sociales más desfavorecidas. No, para nada. Casi te diría más tendiendo una clase media alta, ¿no?
en esta lógica de consumir productos frescos, sanos, trabajar la huerta con los nenes, en las escuelas, en el patio de la casa. Hay una cultura que se ha instalado, no sé si se puede definir como una cultura, digamos, pero una práctica común de hacer la huerta en la casa. El programa Pro Huerta en esto, que es un programa del INTE, del Ministerio de Desarrollo Social, acompaña hace más de 30 años las huertas urbanas, familiares, con esa lógica, ¿no? Es decir, bueno, producir sus propios alimentos. Yo trabajé un tiempo en el programa Pro Huerta, hoy ya no, pero tengo entendido que hay muchísima cantidad de gente que se vuelca a producir sus propias huertas y sacar sus propios tomates, su propia selga, su propia lechuga. En principio, digamos, no logra abastecer todo el consumo familiar de verduras, porque para abastecer una familia de 4 o 5 personas, un consumo intenso de verduras, hay que trabajar bastante. Por ahí no alcanza una huertita de patio. O hay que hacerla muy bien, escalonarla muy bien, planificarla muy bien para poder hacerlo. Pero bueno, tiene que ver más con el aprendizaje, principalmente con los más chicos, y con la satisfacción de uno de poder cosechar y, como, no sé, comerse unos canelones con la selga que hizo en el patio, ¿no? ¿Qué produce Marcelo Descalzo? Que a veces le enseña a nuestro productor. Lechuga puede ser. Lechuga, mirá. No sabía eso. Acelga. Acelga produce Marcelo, mirá, nuestro productor. Camila tiene también en su patio. ¿Tu hija Camila también? Del Pro Huerta, es del Pro Huerta. Mirá vos. Mirá, sí, la semilla de Pro Huerta. Esto no estaba preparado. En los sectores de la semilla, el hacer la huerta, pero no, tal vez el impacto que esté teniendo hoy no sea el que inicialmente se pensó, ¿no? Habría que evaluarlo y medirlo, ¿no? Pablo García, vicedirector de Cáritas. Bueno, tenía una pregunta más preparada, te la voy a hacer igual, aunque ya más o menos lo dijiste al principio. No sé, a ver si nos tirás una buena. o no, bueno. Son muchas buenas. Es cierto. Este programa se llama Decime la Verdad, así que decí la verdad. ¿Sos optimista de cara al futuro próximo, al futuro más cercano? Vamos a un corte. No, yo creo que, uno no pierde. Yo no soy, por característica, tiendo a no perder el optimismo. Porque creo que hay mucha capacidad en la sociedad de poder organizarse y poder enfrentar los problemas. Me preocupa mucho y nos preocupa mucho como institución el rumbo que el gobierno ha adoptado para los sectores más vulnerables y con las políticas sociales, ¿sí? Al menos nos reservamos la posibilidad de estar preocupados. Vemos que la repercusión en la gente no es buena, hay mucha preocupación, hay gente que ha perdido el empleo. De profundizarse este mecanismo o estas políticas, creo que vamos a estar complicados. Más allá de las estadísticas, no sé si es más o menos, ¿sí? Pero un poco lo escuchaba al inicio del programa. No hace falta que el INDEC el viernes saque el índice de pobreza para saber que estábamos mal y para que a partir de ahora empecemos a darnos cuenta que es necesario implementar políticas sociales. Esto se sabe desde mucho antes de que el INDEC el miércoles o el viernes, no sé cuándo, sacó el índice de pobreza. Entonces, bueno, uno le da un poco de bronca decir cómo que a partir de ahora vamos a poder medir el impacto de las políticas, vamos a poder definir. Ahora sí sabemos cuántos pobres hay. Antes, cuando a la gente le cortaban la luz, pues no podía pagar, cuando le llegaban 2.000 mangos de luz, cuando perdía el empleo, cuando no sabíamos que había pobre, que no es jovista ir a pedir a Cáritas. Entonces, bueno, eso nos preocupa, digamos, de profundizarse ese tipo de lógicas desde el Estado. Va a haber que intensificar el compromiso del resto de la sociedad y de las organizaciones para poder enfrentar ese problema. No sé si eso es optimismo o no. Medilo vos como quieras, pero creo que sí, se puede salir. Hay que ser conscientes como sociedad y hacernos cargo del problema de la pobreza. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.